Federico Peli, muchas gracias por compartir este espacio. Hola Pedro, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Me gustaría saber cómo está la situación en general de las pymes en el país. Bueno, a ver, es un sector que está en recuperación luego de 2 años de recesión, de crisis. Están habiendo algunos rebotes. Nosotros desde CAME estamos dando algunos indicadores en lo que es la parte comercial. Por ejemplo, el último informe de ventas minoristas da un aumento de 6% con respecto a abril del año pasado. La parte industrial también, un 8.5% de crecimiento. Lógicamente esto tiene sus contrastes entre los sectores, ¿no? No es lo mismo la parte de ferretería o de alimentos, bebidas, indumentaria, textil, como así también no es lo mismo las diferentes ramas económicas, comercio, industria, turismo, economías regionales. Pero si vamos a hacer un número global, el sector PYME está teniendo un crecimiento muy leve en los últimos 5 o 6 meses, sostenido, pero a mi modo de ver las cosas, volátil, ¿no? Digamos, en este contexto socioeconómico tan frágil, bueno, son números positivos, pero por la mínima. Por lo Claro. tanto, con la inflación como está, con la inestabilidad que hay y la poca previsibilidad en el ámbito no solamente económico, sino social y político, hay que ver mes a mes. Bien, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan las pymes, este sector? Porque uno Bueno, de pronto, acceso al crédito tiene dificultad. sí. Acceso a los planes que lanzó el gobierno de apoyo para pagar la planilla salarial, también muy pocos acceden, ¿no? A ver, el principal problema de las pymes, como también de todos los argentinos y de los tucumanos, es la inflación. Claro. Es el factor que te da poca previsibilidad, que te impacta en el consumo también, el desabastecimiento de determinados productos también lo está haciendo. Pero si vamos a ir a la macro, digamos, son muchísimos. Ahora bien, si tengo que definir 3 muy puntuales, el costo laboral. Hoy en día, no estoy hablando del sueldo del trabajador, estoy hablando del costo laboral, que es totalmente distinto. Es lo que paga la pyme al Estado por cada Por cada empleado. empleado. La litigiosidad, que hoy en día está en cifras récord, la industria del juicio está aceitada. En cifras récord. ¿Sí? ¿Y a qué se Más debe? que nunca. A ver, quizás a la crisis misma, a una industria del juicio que tiene grupos de abogados destinados a eso, muy específicamente, que se dedican a eso. Y bueno, muchas veces la pyme tiene que ajustar frente a estos escenarios tan difíciles en la Argentina, que está expuesta, lógicamente, a estar con el trabajador en algunos casos en desventaja, ¿no? No poder cumplir como si quisiera. Claro. Eso sin duda. Y el otro tercer problema es la compatibilidad de planes sociales con empleo, que es un problema irresuelto que está impactando en las pymes, está afectando claramente, y que nosotros de CAME propusimos un proyecto al Gobierno Nacional para que se dé una resolución a este tema, ¿no? Porque, ¿Qué plantea el proyecto? bueno, hacer una progresión donde la masa de gente que cobra planes sociales puede empezar a capacitarse, a segmentar entre diferentes rubros de la industria pyme que, digamos, necesita mano de obra. El tema es que hoy en día, no solamente las grandes empresas, las pymes tienen miedo de contratar, no solamente por el escenario imprevisible de acá hacia un mes, 2 meses, fin de año, sino precisamente porque contratar un trabajador hoy en día es un riesgo. Claro. Muchos lo vemos así. Y no estoy hablando de las grandes empresas. Pymes de 5 o 6 empleados, pymes inclusive de autoempleo que requieren un empleado, no se animan a hacerlo. Sí. Y quieren trabajar con la estructura estándar mínima y básica. Sí. Esto me lo dijeron varios empresarios, ¿no? O sea, tenemos temor porque no sabemos cuál es la productividad de aquel que queremos incorporar cuando se habla de los que reciben planes sociales. Y después le tienen miedo a la conflictividad dentro de la empresa. Son 2 elementos fundamentales. Y claro, ahora entiendo por qué me hacen hincapié en esta apreciación, debido al dato que acabas de dar, que hay una litigiosidad récord, ¿no?
Sí. Un juicio a una pyme la puede llevar a la quiebra. Un juicio a una pyme la lleva a la quiebra, sí. A una pyme que, digamos, depende de esa empresa, ¿no? Es quizás una estructura familiar. Sí. Un juicio, 2 juicios perdidos, a la pyme la funden. No son estructuras con capital y espalda suficiente. Y eso hay que analizarlo, y la política, que tanto habla de las pymes, pero que nunca nada hace, en algún momento tiene que abordar el tema de forma seria, no demagógica y con ayudas concretas, para que se beneficie la pyme y el trabajador, Bien. los dos. ¿Qué tendría que contemplar una política para las pymes? Evidentemente lo que tiene que ver con contratación de mano de obra. No puede tener el mismo costo la pequeña empresa, la microempresa, que la empresa grande, ¿no? Sí, nosotros de CAME, que defendemos las 600.000 pymes que hay en el país, claramente apuntamos a que tiene que haber una segmentación y Cuando hablan de líneas segmentación, ¿es por cantidad de empleados o por facturación? por las dos cosas. Digamos, por definición, una pyme es una estructura de promedio 50 empleados, a pesar de que puede tener hasta 200. Ahí entramos en micropyme, pyme, pequeña, mediana, pero una pyme es una estructura de 10, 20, 30 en promedio en Argentina, y el costo laboral es lo que hoy en día la pyme no puede soportar. Claro. Con este desplome en las ventas que tuvimos 2 años seguidos y esta recuperación que no está haciendo lo suficiente. Y el tema de la litigiosidad también. Y el tema de los planes sociales, la falta de capacitación muchas veces de la gente que se pretende emplear. El plan Empalme en su momento de hace 3 años atrás no resultó lo suficientemente aplicable como se esperaba. Acá los políticos dicen a veces, bueno, vamos a... la gente con planes sociales la vamos a insertar en las pymes. No es así de fácil. No es automático. A ver, hay que ver qué características de empleabilidad tiene estos sectores y, como decís, segmentar. A ver, un empleado que puede de pronto ir al área de la construcción, seguramente no puede ir a una empresa de administración. Exacto. Digamos, la capacidad que tiene esa persona para muchas pymes que necesitan mano de obra calificada, Claro. ¿no? En ciertas cosas. Y más allá de eso, la cultura del trabajo que no en muchos casos está establecida. Porque Claro. un sistema de 30 años generó esto. Generó que hoy en día haya gente que quiera trabajar y otra gente que no quiere trabajar. No, yo decía, a ver, muchos que quieren trabajar tienen que saber que lo tienen que hacer 5 o 6 días por semana, que tienen que llegar a tiempo, que no tienen que llevar sus problemas a la empresa y que tienen que tener un nivel de productividad que sea estándar. No es que un día producen bien y al otro día nada, porque este en la lógica de producción de las pymes es un problema. Bueno, hay que trabajar mucho sobre esto. Y la pyme está el dueño al lado del empleado. Claro. O sea, no es una empresa que tenga mandos medios en exceso, que el empresario está alejado de la realidad del empleado, no. Por el contrario, estamos codo a codo, conocemos a los empleados, vemos cuáles son las necesidades y por eso es que necesitamos en estos casos mano de obra calificada, que es lo que no se está encontrando hoy en día. Según la FED, el último informe, Tucumán en estos últimos 2 años perdió 6.800 puestos en el sector privado y generó 18.000 en el sector público. Claro. Es decir, estamos totalmente a contramano de una agenda de desarrollo y de crecimiento. Si a eso sumamos que la informalidad está en un 45% contra un 33% que está en la media nacional, bueno, estos son los problemas más allá de las pymes que tiene que solucionar Tucumán para poder para que todos los sectores se puedan beneficiar, no solamente las pymes, sino los trabajadores, el sector público y en su conjunto la sociedad. Ahora, Federico, qué dato interesante esto que me decís, que las pymes quieren tomar gente. Hoy estarían en condición de tomar gente, pero obviamente con un régimen que contemple la situación de la pyme. Sí, teniendo porque no es lo mismo que me vengas a decir hoy es imposible tomar, así como está la realidad, no hay capacidad para emplear gente. No, hay necesidad de gente, pero hoy en día, ante la situación de inestabilidad que hay y con esta industria del juicio tan aceitada, la pyme prefiere mantenerse al máximo con la mínima estructura. Sí. Y eso es, en economía y en crecimiento de un país,
es atentar contra eso. Claro. Porque las empresas quizás en algunos casos hasta ni siquiera quieren crecer. Me toca hablar con emprendedores. Tengo muchos ejemplos. Hay muchísimos. Tengo muchos ejemplos. Es decir, ¿por qué no te agrandás? Dice, no quiero tomar mano de obra, tengo demasiados problemas. Y además, en todo lo que me agrande con los impuestos que tengo que pagar, prefiero quedarme donde estoy. Bueno, eso es una contradicción en sí misma. Claro, para un proceso de desarrollo que piensa una sociedad, obviamente. Exacto. Y para una clase política que habla muchísimo de pymes, pero al momento de ejecutar políticas públicas de fomento y de impulso, bueno, siempre queda postergado el sector. ¿Entendés entonces por qué se dice que la Argentina, cuando tiene buenas condiciones, crece inmediatamente, es como una B, rebota y crece el país? Sí, con muy poco. Con muy poco y con cambiando algunas condiciones y que lo dejen a los empresarios trabajar, invertir, innovar y que la actividad económica se desarrolle. No se necesita demasiado. Capacidad emprendedora tenemos de sobra en todo el país. Necesita financiamiento y políticas que ayuden a esos emprendedores a impulsarse. En un país que no tengamos 160 impuestos, claro, con alícuotas de ingresos brutos que son distorsivas, pero a más no poder. También con una parte sindical que es un problema en muchos casos y eso no se soluciona. Claro. Un sindicalismo que muchas veces, en lugar de actuar en defensa del trabajador, actúa de formas extorsivas. No son todos los casos, no quiero generalizar con esto, pero hay muchas condiciones que son malas y si a todo esto le sumamos la macroeconomía, bueno, claro, la verdad que el panorama no es muy bueno. Claro, vos lo que decís es sindicatos que acompañen el proceso de las empresas, le exijan que cumplan con el trabajador, pero con razonabilidad. Exacto. El sindicato debe ser el aliado estratégico de la empresa, claro, yo no tengo dudas. Y hay muy buenos ejemplos de sindicalistas responsables y hay otros muy malos ejemplos, ya lo conocemos a nivel nacional. Entonces... No, he escuchado, empresarios que me decían, tenían problemas en el sindicato y le digo, ¿qué te dicen los sindicatos? No les interesa que cierre. Le dije, miren que puedo cerrar, dejar a los trabajadores en la calle. Y la contestación no nos importa. Claro. Entonces, ese es un problema si el sindicato es un grave de irresponsabilidad por parte del sindicato. Como hay también otros que entienden la situación, se moderan y son más dialoguistas, ¿no? Pero bueno, los problemas son múltiples y bueno, yo creo que el año que viene, 2023, presenta una oportunidad más de las tantas para que la política aborde y enfoque este tema de forma no demagógica, como les decía, y de forma seria y con propuestas concretas. Y que no las empiecen a cumplir al finalizar el mandato cuando están quemándose en busca de los votos, sino que lo hagan desde el primer mes de gestión. Bien. Porque si no, como siempre y como en todos los ministerios, la agenda, la coyuntura empieza a manejar los ministerios y ya todos los planes que uno tiene se van por la borda. Entonces, esperemos que los candidatos para las próximas elecciones den estas propuestas superadoras que el sector necesita urgente. Bien, Federico, muchas gracias. Gracias, Pedro. Los que quieran volver a ver la entrevista, puntodepartidatv.com o CCC Go. Y después de la pausa nos está esperando Emilio Mustafa, con quien vamos a hablar sobre cómo la droga ha crecido en los barrios vulnerables y cómo crecieron las adicciones.